Buenos días, bienvenidos a la primera videoconferencia relacionada con el tema número 3 de la asignatura Tecnología de Hidrocarburos. En esta ocasión vamos a ver todo lo concerniente hasta donde podamos avanzar de la fase de perforación de pozos de gas y petróleo. E informo que en el transcurso de la semana colocaré la actividad evaluada número 1 correspondiente al tercer y último corte de la asignatura Tecnología de Hidrocarburos. Esta videoconferencia no se había podido realizar antes porque, bueno, había tenido problemas de salud y debió haberse realizado la semana pasada, pero no, por esos problemas no se pudo realizar. Ya gracias a Dios, tomé la actividad y bueno, vamos a tratar de realizarla y continuar porque nos faltan otras dos fases dentro de la generación o producción de hidrocarburos, que sería lo concerniente a producción y recuperación mejorada, recuperación de hidrocarburos, de petróleo y gas de los yacimientos. Ok, sin más preámbulo, vamos a colocar la presentación, compartir la pantalla para iniciar la presentación de la videoconferencia. Aquí tenemos ya la presentación. Fase de perforación. Pozos de petróleo y gas, porque son los pozos que nosotros desarrollamos, producimos, ejecutamos dentro de la explotación de yacimientos de hidrocarburos. ¿Okay? Así se llama la fase en realidad. Después de la exploración, todo lo que viene es explotar, idear las mejores técnicas y estrategias para desarrollar la explotación de los hidrocarburos, de los yacimientos, de los prospectos que nosotros evaluamos y certificamos durante la exploración de los hidrocarburos. Recuerden que para llevar a cabo esta etapa, anteriormente en la fase de exploración perforamos un pozo exploratorio. Ese pozo exploratorio representa, vamos a decir, la parte más importante en el desarrollo de cuencas o yacimiento de hidrocarburos, porque es el que nos va a facilitar junto con los datos y la información recolectada con sísmica en la parte de geología, geofísica, es la que nos facilita conocer, ¿verdad? La información que se obtiene ahí nos permite obtener la información necesaria para seguir desarrollando el yacimiento o el campo que acabamos de descubrir con acumulaciones de hidrocarburos que son económicamente rentables, así como lo oyen, económicamente rentables. Si el petróleo descubierto, lo que se descubrió en el yacimiento, en el pozo exploratorio, no fue hidrocarburo, o si la cantidad de hidrocarburos que se encontró no es económicamente rentable, el proyecto termina ahí y avanzamos hacia otro proyecto en el área o en la región donde estamos tratando de localizar hidrocarburos. Siempre es así. Por eso es que la parte exploratoria es la parte de mayor riesgo. Pero ese riesgo nosotros lo minimizamos cuando perforamos el pozo exploratorio. Cuando obtenemos toda la información del pozo exploratorio y nos dedicamos ya a planificar la explotación en forma óptima de
los pozos que vamos a comenzar a perforar y planificamos la parte de producción del yacimiento para que los proyectos que vienen a continuación sean lo más rentables económicamente posible. ¿Okay? Vamos a ver entonces la parte de perforación de los pozos en la etapa que viene ahora, en forma general. ¿Okay? Los elementos que utilizamos acá se utilizaron antes en la parte de el primer pozo exploratorio, por eso que es similar, aunque ese pozo exploratorio también nos pudo haber dado información para cambiar el método o a obtener otro método de perforación que fuera más económico y que nos permitiera desarrollar el campo en el menor tiempo posible. Claro, eso depende de las políticas de la corporación, o en el caso como nosotros, ¿verdad? Del Estado, de la empresa asociada al Estado, que es Petróleos de Venezuela. Ok, vamos a ver una pequeña introducción de esto. ¿Cuál es el objetivo de perforar un pozo de petróleo o gas? Usted lo que va a hacer es generar, proveer un conducto entre el yacimiento y la superficie. Un tubo, un hueco, como usted lo quiere decir, donde yo pueda drenar los fluidos que se encuentran en el yacimiento, de los cuales de esos fluidos los más importantes son petróleo y gas. ¿Okay? Dependiendo del yacimiento que usted consiguió. ¿Okay? Ahí bien, cuando usted abre ese hueco o ese conducto, ¿verdad? Que comunica el yacimiento con la superficie hasta las facilidades de producción que se encuentran en superficie, usted va a producir todos los fluidos que se encuentran en el yacimiento. Petróleo, gas y agua. Y los debe producir de la forma más óptima posible. Óptima y económicamente posible. Entonces, usted provee un conducto a través del cual puedan fluir los hidrocarburos. Los hidrocarburos es lo que nos interesa producir. ¿Okay? Porque para eso fue que construimos el pozo y analizamos toda el área o la región donde sospechábamos que habían cuencas que contuvieran o que contenían hidrocarburos. ¿Okay? El agua se puede venir, pero hay que tratar de evitar producir la menor cantidad de agua. Y en algunos casos, dependiendo del método de producción del yacimiento, impedir que el gas, que es la energía principal del yacimiento, también pueda salir de forma incontrolable. ¿Okay? Los fluidos que vamos a producir, como lo dije anteriormente, se producen con fines comerciales. Desde la formación productora del subsuelo, que es el yacimiento, hasta la superficie. Esa operación la tenemos que hacer de la manera más segura y económicamente posible. Segura porque el yacimiento, ¿verdad?, que estamos descubriendo o produciendo puede generar problemas ocasionadas principalmente por la presión y los fluidos que se producen como el gas. Hay una película que se las recomiendo que la vean, que se llama Horizonte Profundo. Trata del accidente en una plataforma de perforación que ocurrió en el Golfo de México. Vean, para que vean el riesgo que tiene el proceso de perforación de un pozo petrolero y sobre el cual hay que estar siempre cuidadosos. Los ingenieros y personal que trabajan allí deben tener cuidado a la hora de desarrollar las operaciones de perforación. ¿Quiénes se encargan de realizar las operaciones de perforación? En la mayoría de los casos,
en todos, por no decir, las empresas de servicios, contratistas y consultores, porque son empresas dedicadas solamente a esa tarea, a perforar pozos, a completar pozos, ¿ok? Cada una con su propia organización. Ellas se encargan de proveer los servicios especializados necesarios de ingeniería de perforación en las grandes compañías petroleras o en el estado o los países donde ellas estén trabajando. Ustedes habrán oído que en el vecino que está al lado, en Colombia o en la parte de la Guyana, las empresas encargadas, por lo menos en Guyana, es la Exxon Petroleum Company. Ahí trabajan contratistas asociadas a Exxon, Schlumberger, Halliburton, etcétera, Baker Oil Tools, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para ello, para realizar esta operación, se hace necesario toda la información geológica, geofísica, etcétera, que usted obtuvo antes en la fase de exploración. Esa información es importante para el diseño de la perforación del pozo y más adelante para el diseño de la estrategia de explotación del yacimiento. Para usted realizar la perforación de un pozo de petróleo y gas, requiere de un equipo denominado taladro o cabria de perforación. ¿Okay? Así es que se conoce el equipo que usted va a utilizar, que a lo mejor usted lo ha visto en alguna zona, por lo menos en Barinas, en el Zulia, en el Oriente, ¿verdad? Ha visto las enormes torres de perforación o que dominan cabria de perforación. Las más pequeñas que usted puede haber visto, por lo menos en Barinas, son aquellos equipos pequeños que también se utilizan para perforar pozos de agua. Son similares, solo que en menor complejidad. ¿Okay? Esos equipos están diseñados para realizar el proceso de perforación de la manera más segura posible. Antes de entrar en detalle del proceso, vamos a ver un poquito de historia con respecto a los métodos que nosotros utilizamos en la perforación de pozos. Los primeros equipos que se utilizaron para perforar pozos en la industria petrolera eran equipos de percusión. Como su nombre lo indica, había una barra configurada, ¿verdad?, de un diámetro y peso adecuado sobre el cual se enroscaba una sección adicional, metálica, que era fuerte, diseñada para darle más peso, ¿verdad?, la cual se enroscaba en un percutor eslabonado para hacer el efectivo, ¿verdad?, el momento del impacto, porque usted lo que iba era generar un impacto sobre ese equipo para ir perforando el subsuelo, perforando el piso, ¿verdad?, profundizando el piso, ¿verdad?, a medida que golpeaba para hacer el agujero, ¿verdad? Ese momento, matemáticamente o físicamente, era la altura que tomaba la barra con el peso cada vez que golpeaba la barra, ¿verdad?, contra la rosca. Al tope de ese percutor iba conectado el cable de perforación. Entonces, las herramientas se hacían subir una cierta altura, o se hacen subir una cierta altura, para dejarlas caer violentamente sobre el fondo del hoyo y triturar
la roca, ¿ok? Para ir ahondando el hoyo, dándole más profundidad al hoyo que usted estaba perforando. Tienen una gráfica, ¿verdad? Donde se representa, ¿verdad?, la configuración del equipo que se utilizaba para perforar pozos. Serán en un principio, cuando la industria petrolera estaba en los inicios de su actividad comercial. El uso de la perforación a percusión fue dominante hasta la primera década del siglo XX. Fíjese los años que tiene la perforación de pozos de petróleo, cuando aparece el sistema rotatorio, el equipo que nosotros utilizamos antes de introducir la tecnología de la perforación rotatoria. ¿Cuáles eran las ventajas principales de este método? Para las profundidades someras más cortas, en las formaciones duras, este sistema era el mejor. Se podía tomar muestras grandes y fidedignas de la roca desmenuzada del fondo del hoyo. ¿Okay? Esta perforación en seco, porque era una perforación en seco, no perjudicaba las características de la roca expuesta en la pared del hoyo. Más adelante vamos a ver, y creo que lo repetimos, por qué hay un problema que la perforación rotatoria origina, pero que es corregible, se corrige siempre con el lodo de perforación. Aquí no había lodo de perforación. ¿Ok? Y aparte de eso, que el método era más económico. Entonces, a profundidades someras, este sistema era el mejor por las rocas duras. Podía tomar muestras grandes del subsuelo. Como era una perforación en seco, no había problemas de daño a la formación y el método era bastante económico. Pero como tenía ventajas, también tenía sus desventajas. ¿Y cuáles eran las desventajas? Que era muy lenta cuando la formación era muy dura, ¿verdad? Y en formaciones blandas, la efectividad disminuía considerablemente. Vamos a ver por qué. La circularidad del hoyo no era lisa, no se generaba un hoyo liso, las paredes no eran lisas, por falta de control, porque era una perforación en seco. Como era una perforación en seco, las paredes del hoyo se venían, te podían venir en aquellas formaciones blandas, lo que ocasionaba el retraso porque había siempre que estar limpiando el hoyo. La gran cantidad de material desmenuzado en el fondo del pozo disminuía la efectividad del golpeteo y reducía el avance. Por supuesto, se acumulaba en el fondo del pozo aquello que habías perforado anteriormente, ¿verdad? Y volvías como a reperforar sobre la misma área. Si el hoyo no se achicaba oportunamente, el material ya desmenuzado se volvía polvillo. Entonces no obtenías una buena muestra de las formaciones a las cuales ibas avanzando. ¿Verdad? Eso dependía también de la zona donde estabas utilizando el método. Acuérdense, si usted ha visto un pozo, que hayan hecho un pozo de agua a pico y pala, siempre hay que ir sacando, ¿verdad?, la arena que está en el fondo del pozo. Imaginen usted un hoyo más pequeño, el problema que se ocasionaba para ir sacando esa arena del fondo del pozo. Y eso retardaba el tiempo. El proceso se hacía más lento. Y al hacerse más lento el proceso, económicamente se hace más costoso, porque tienes que pagar, ¿verdad?, generar un pago, un costo excesivo de personal y equipo. Como se perforaba en seco, el hoyo no ofrecía sostén. Las paredes se derrumbaban. Si usted ha ido alguna vez al mar y ha comenzado a hacer un hueco en la orilla de la playa, se va a dar cuenta que cada vez que usted saque, se vienen las paredes del hueco que usted está haciendo. En un hoyo, ¿verdad?, con un diámetro más pequeño,
eso era más común. Las paredes no se sostenían, ¿verdad? Y eso no presentaba, porque era una operación en seco, protegerse de los que se conocen como reventones ocasionadas por presiones anormales que se conseguían cada vez que se perforaba un pozo. Entonces, el equipo tenía algunas ventajas, ¿verdad? Y tenía más desventajas que ventajas. Después de la perforación de percusión, apareció la perforación rotatoria. Esta tecnología comenzó a brindar mucho éxito, ¿verdad? Y disminuyó mucho los tiempos y costos de la actividad, porque el tiempo es el factor más importante en la disminución de los costos de la operación de perforación. ¿Cuándo se utilizó por primera vez esta operación de perforación rotatoria? En 1901, en el campo de Spindletop, cerca de Beaumont, Texas. Fue descubierta por el capitán Anthony F. Lucas. Este nuevo método de perforación trajo muchas innovaciones que se siguen haciendo todavía hoy en día, ¿verdad? Y que difieren radicalmente del sistema de perforación a percusión. Las innovaciones más marcadas fueron el sistema de izaje, el sistema de circulación de fluidos de perforación y los elementos componentes de las artes de perforación. Recuerden que en la anterior el método de perforación era en seco. Aquí ya comenzamos a utilizar lo que se conoce como el lodo de perforación, que existen dos tipos: los lodos a base de agua y los lodos a base de, vamos a decir, que se conocen como invermul, lodos a base de aceite, con todos los aditivos que se puedan utilizar o que se utilizan para darle viscosidad, densidad, ¿verdad?, a estos lodos de perforación. Esta actividad de perforación es rotativa, ¿verdad?, de una broca de acero cortante. Ahora la tubería tiene una broca, una barrena al comienzo de la tubería. Esa barrena o esa broca, por acción del efecto rotatorio, es la que permite avanzar con mayor velocidad y, como tiene un sistema de izaje que le da peso a toda esa tubería, se hace más rápido el proceso de perforación. Esta broca de acero cortante, diseñada exclusivamente para ese trabajo, cuyas cabezas a veces, en la mayoría de los casos, dependiendo del yacimiento y la profundidad, tienen partes de diamante, ¿verdad? Diamante sintético, carbono sintético, ¿verdad?, que permite triturar, ¿verdad?, y perforar las formaciones más duras. Esa roca está enroscada en el extremo inferior de una columna de tubos cuya longitud aumenta a medida que se profundiza el hueco. Se va perforando rotatoriamente, terminó el primer tubo, paró de perforar, enroscó el segundo y le siguió dando, como se dicen, más rosca al hoyo. ¿Ok? Sigue perforando a mayor profundidad, porque usted va agregando cada vez más tubos a la longitud de la sarta de perforación. Así es que se conoce en el mundo petrolero. Durante la perforación rotatoria, la desintegración de la roca ocurre a consecuencia ¿de qué? Del efecto físico que causa la carga y el momento torsional sobre la broca, que le pone peso a la tubería
y comienza a girar, ese peso va aumentando, y así va avanzando usted. La broca o la mecha de perforación va moliendo abajo la formación que va atravesando. Claro, porque ya se introduce en la roca, hundiéndola bajo la influencia del peso que usted le proporciona a toda la tubería y el momento que genera cuando usted rota sobre toda la sarta de perforación, porque usted va rotando ese momento que se origina, ¿verdad?, sobre la broca o mecha de perforación. Aquí tenemos, ¿verdad?, el equipo de perforación rotatorio y vemos los principales componentes de una cabria o vamos a decir, una cabria de perforación. ¿Ok? Vemos en la de la izquierda los sistemas principales que vamos a ir conociendo a medida que avance la presentación. Una descripción un poquito más completa y si usted quiere ahondar más, aquí tiene una gráfica con todos los elementos que componen el equipo o de los cuales está compuesto el equipo de perforación. Tenemos una gráfica, ¿verdad?, de cómo ha avanzado la tecnología con el equipo de perforación para ir a donde exista la posibilidad de encontrar un yacimiento de hidrocarburos. ¿Cuáles son los principales equipos de perforación rotatoria? Tiene 3 equipos principales: los equipos terrestres, los equipos lacustres y los marinos. Dentro de terrestres tiene los convencionales y los autotransportables. ¿Ok? Autotransportables y los convencionales. Para instalar un equipo de estos, usted necesita cuadrillas de personas especializadas que se encargan de instalar los equipos. Con las mejoras tecnológicas con el tiempo, esas cuadrillas ahora tardan menos porque el equipo se puede transportar, vamos a decirlo así, en una gandola y se lleva con rapidez al sitio. Tiene los lacustres para las zonas aquellas cercanas, ¿verdad?, de las plataformas continental, en cualquier parte cercana de un río, ¿verdad? Y los equipos marinos, que son las enormes construcciones que usted ve, ¿verdad?, o que ha visto en algún momento. Plataformas que son fijas, plataformas autoelevables y las flotantes, como los barcos. Son las que se están utilizando ahorita aquí al lado del vecino, en la Guyana, y que una vez utilizamos nosotros en el Golfo de Paria. ¿Okay? Y ahí tenemos una tabla muy completa, ¿verdad?, de la clasificación de los pozos que nosotros podemos construir con esta estructura metálica, con esta cabria de perforación. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo principal? Desarrollar un yacimiento de petróleo o gas, ¿verdad? Para desarrollar un yacimiento de petróleo y gas, usted después del pozo exploratorio, usted va a clasificar los pozos que van a desarrollar el yacimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pozos? Los pozos de desarrollo y los pozos de avanzada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ir conociendo el yacimiento, extendiendo el yacimiento hasta donde no sea económicamente rentable
esa operación de perforación. Todos tienen una sola finalidad: producir hidrocarburos. En el caso de los pozos, de que sean positivos los resultados, usted va a tener pozos de desarrollo y pozos de tensión, que a veces son descubridores de un nuevo yacimiento. Esa es la ventaja de tener toda la información recopilada anteriormente. Es lo que le va a permitir a usted avanzar dentro de la zona donde usted sospecha de existencia de hidrocarburos. Como resultados positivos, también hay resultados negativos. Aquellos pozos que salen secos, que pueden ser de desarrollo o avanzado. Esos pozos de desarrollo que salen secos, ¿ok?, le indican a usted: hasta aquí llegó el yacimiento, ya no es económicamente rentable producir con esta tecnología. Ojo, no necesariamente el seco indica eso. Puede ser que alguna operación o en el estudio de la geología eso nos sirva a nosotros, el pozo seco, para seguir avanzando en seguir consiguiendo algo más positivo. O dentro del mismo pozo, alguna tecnología nos permita, sí, desarrollar comercialmente los hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, esa tabla que tiene usted ahí le da, como le digo a usted, una visión más general de lo que puede pasar en un yacimiento con la perforación de pozo. Y ahí tenemos una visión de los tipos de pozos: los verticales, los direccionales y los horizontales. Inclusive los verticales pueden transformarse en pozos horizontales en una arena en específica, haciendo lo que se conoce como un reentre, que no es más que abrir una ventana en el yacimiento, en el casing de producción, ¿verdad? Una ventana por donde usted va a meter la barrena de perforación y va a generar un pozo desviado o un pozo horizontal, porque a veces se presentan problemas, ¿verdad?, que la tubería se colapse en una zona y que tenga que hacer esa operación para desviar el pozo hacia la otra zona, o en la misma zona generar un pozo horizontal. Eso depende de la política de desarrollo que la corporación haya diseñado, ¿verdad?, para estos eventos que se pueden producir dentro de la producción o explotación de un yacimiento. Y aquí tenemos ya comenzando los sistemas principales de un taladro de perforación, dentro de los cuales podemos distinguir los sistemas de potencia, los sistemas de rotación, el sistema de izado y levantamiento de la carga, los sistemas de circulación de fluido y lodo y los sistemas de prevención de reventones o arremetidas. El sistema de potencia en realidad lo que hace es generar la energía necesaria que necesita el taladro de perforación para poder realizar las operaciones de perforación. El sistema de rotación, ¿verdad?, le genera la forma en que se va a rotar los equipos necesarios para poder rotar esa barrena dentro del pozo. ¿Cómo funciona esa parte del sistema de rotación? Que le da la rotación, ¿verdad?, a la cabria, no a la cabria, a la sarta de perforación junto con la barrena para poder llevar a cabo ese proceso. El sistema de izado, ¿verdad?, y levantamiento de carga. Este sistema nos facilita, ¿verdad?, cómo levantar la tubería
a introducir la tubería, ¿verdad?, que nos da el peso necesario para aplicarla sobre la sarta y que ella pueda realizar su trabajo de perforar el pozo. La barrena pueda perforar el pozo. Y el sistema de circulación de fluidos y lodo. Ese sistema se encarga de bombear el fluido de perforación, agua o aceite invermul, al pozo, que nos facilita ese fluido, ¿verdad?, sostener las paredes, generar una presión dentro del pozo para que las paredes del yacimiento no se vengan sobre el pozo. Recuerden que estas cabrias de perforación pueden llegar a profundidades como de 21.000 pies, 30.000 pies. Inclusive ahorita en la China están perforando un pozo que trata de llegar al manto. ¿Okay? En Rusia hay un pozo abandonado que alcanzó profundidades inmensas y que tuvo que ser abandonado, pues, porque las profundidades que alcanzó fueron excesivamente grandes. Y uno de los sistemas más importantes del pozo, el que nos facilita y nos da la seguridad durante el proceso de perforación, que es el sistema que se conoce como impiderreventones. Es el sistema que controla la presión del pozo, porque el yacimiento tiene presión, pero esa presión hay que controlarla a través del fluido de perforación y a través de estos equipos, porque puede haber en algún momento que la barrena atraviese una zona que no está identificada, que se conoce como presiones anormales. Esas presiones son bastante peligrosas y el sistema de impiderreventones, ¿verdad?, se encarga de cerrar el pozo, ¿verdad?, para ir sacando o disminuyendo la presión en el pozo. Esa es la función del equipo de impiderreventones. Lo que sale por el hueco es gas y petróleo. Y las presiones son altas. Y el gas puede hacer llama con cualquier chispa que se pueda presentar. Ese equipo se encarga de darle la seguridad al taladro y a las personas que trabajan en el taladro. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con el control y los instrumentos que nos permiten llevar adecuadamente esa perforación de ese pozo. Entonces, ¿cuáles son los sistemas principales? El sistema de potencia, el sistema de rotación, el sistema de izado y levantamiento de cargas, el sistema de circulación de fluidos y lodo de perforación y el sistema de prevención de reventones o arremetidas, que se conoce como las BOP o Block Out Prevention, en sus siglas en inglés. Ok, comencemos con el primer sistema. ¿De qué se encarga el sistema de generación de potencia? Como lo dijimos anteriormente, es el sistema que le da la energía suficiente al taladro para realizar las operaciones de perforación. Proporciona la potencia necesaria para operar todos los sistemas del equipo de perforación y sus sistemas auxiliares la energía necesaria para operar. ¿Cuáles son esos sistemas de potencia? La generación de potencia primaria y la transmisión de potencia generada. Generamos potencia y transmitimos esa potencia. ¿Verdad? Aquí tenemos una vista de esos equipos de potencia. Turbinas, para decirlo en criollo. Son turbinas que generan potencia, que generan la energía necesaria. Turbinas que son de diésel, que generan eso. Para esta área hay una persona dentro del equipo de perforación, un ingeniero especializado que se encarga de
procesar y generar la energía necesaria para que el taladro de perforación pueda cumplir sus actividades de perforación. El sistema de rotación, ese se encarga de hacer rotar la sarta de perforación y hace que la barrena del pozo perfore hasta que penetre en una formación potencialmente productiva. ¿Cuál será esa formación? No lo sabe, porque el pozo desde superficie va atravesando diferentes formaciones geológicas hasta que consigamos la que nos interesa desde el punto de vista comercial, después que es evaluada. ¿Okay? Recuerden que en el proceso de perforación también introducimos y metemos todas las ondas y los perfiles que vimos en la zona exploratoria. Si el pozo es de desarrollo, esa cantidad de perfiles no será la misma cantidad. ¿Dónde metemos la mayor cantidad de perfiles de evaluación? En el pozo exploratorio y en aquellos pozos, ¿verdad?, de avanzada y los primeros pozos después del pozo de exploración. Ya después que conocemos muy bien la zona, ese set de perfiles se reduce a los necesarios para poder evaluar la formación, o mejor dicho, ubicar el punto donde le vamos a dar el tiro. ¿Okay? ¿Cuáles son las partes que tiene el sistema rotatorio? El ensamblaje de la mesa de rotación o rotary table, el top drive y el motor de fondo o MUF. Esos son los tres principales sistemas de rotación que la tecnología nos los ha pedido, nos los ha podido desarrollar. La mesa de rotación o rotary table es un sistema diferente al top drive y al motor de fondo. La tecnología ha ido evolucionando en el proceso de perforar con más seguridad y rapidez las formaciones que queremos desarrollar. Ahí tenemos el ensamblaje, cómo está configurado el ensamblaje de la mesa rotaria. Tiene tres componentes principales, que son la mesa de rotación, como el nombre le dice, un rotary table, una mesa que está en la plancha del taladro que gira, se encarga de girar. En esa mesa se instalan las cuñas y la tubería de perforación va pasando por ese agujero de la mesa rotaria. Ella se encarga de darle vuelta y el equipo de ensamblaje y peso de darle el peso suficiente para que ella vaya avanzando. Esa mesa tiene también la sarta de perforación. La sarta de perforación es todo el ensamblaje de tuberías que va bajando a medida que vamos avanzando. Y el otro principal elemento que tiene es la barrena, que está colocada al final de la tubería, que es la que se encarga, por efecto del peso y la rotación, ¿verdad?, o el momento que se produce, de ir triturando la roca. Ahí tenemos una vista de los elementos de la mesa de rotación o rotary table. Tenemos más con detalle, ¿verdad?, la mesa, ¿verdad?, la sarta, el Kelly, el swivel, la tubería, como decir, por donde se pasan los fluidos, y cómo está conformado internamente la mesa de rotación. Esa mesa, por supuesto, tiene un motor que es el que se encarga de rotar la mesa, pues, ¿verdad? Y el equipo, ¿verdad?, del sistema de rotación con barra de transmisión de la barra Kelly, que es la que se encarga de ir introduciendo, ¿verdad?, ese ensamblaje, toda la tubería de perforación. Ahí tenemos otras visuales, ¿verdad?,
de todo lo que es la mesa de rotación. Las cuñas que se colocan en la mesa, ¿verdad? La barrena, la tubería que va dando vuelta, todo el entramaje metálico de sarta que se va introduciendo, que se utiliza en la mesa para ir introduciendo la tubería de perforación. Rotar y introducir la tubería de perforación. Ahí vemos un proceso esquemático de cómo se hace el cambio de la tubería, porque la tubería está al lado de la zona donde está la mesa de rotación. Las personas que están encargadas ahí, ¿verdad? Recogen tubería, la levantan con el sistema izado, la colocan sobre la boca en la mesa de rotación, ¿verdad? Le dan el torque necesario, enroscan la tubería, le dan el torque necesario y siguen avanzando con la perforación. Eso es un trabajo continuo de 24 horas al día con turnos establecidos, ¿verdad? Hasta llegar al objetivo final. Es un trabajo de 24 horas. No es como dicen por ahí que eso es muy sencillo, que no se necesita personal calificado. Todas las personas que trabajan ahí son calificadas para realizar ese proceso con seguridad. Los accidentes que ocurren a veces son porque las personas se creen que lo saben todo y el equipo termina enseñándole que no es así, que ante todo hay que tener seguridad. Esa es otra gráfica de lo que es el ensamblaje, cómo se hace ese proceso utilizando la rotary tape. Cómo se agarra la tubería y se coloca. Fíjese, esta forma aquí es cuando estamos introduciendo tubería por primera vez. Cuando vamos a sacar tubería que se vaya a hacer algún trabajo o se vaya a correr un registro, toda esa tubería hay que sacar. ¿Se coloca en el mismo sitio? No. Se va apilando al lado de la torre de la cabria. La cabria está diseñada de tal manera para apilar ordenadamente todas las artes de perforación al lado para tener mayor facilidad. Arriba hay un señor que se llama encuellador con todos los equipos de seguridad para proteger su vida, que se encarga de acomodar esa tubería en lo alto de la torre. Aquí tenemos el otro sistema de perforación que trajo muchas mejoras. Cambiamos ahora de la mesa arriba. La tecnología nos dijo que era después de la mesa, este estaba mucho mejor. Es lo que se conoce como el top driver o sistema de rotación o motor superior. El top drive system fue una gran revolución tecnológica al permitir reemplazar la barra cuadrada, ¿verdad? Y la mesa giratoria. Ya quitamos la mesa giratoria. Ya no necesitamos la mesa giratoria. Arriba está el motor. Puede perforar con barras triples en vez de individuales. ¿Ok? Con barras triples. O sea, yo puedo perforar con 3 sartas pegadas. No hacerlo sarta por sarta. ¿Ok? Lo que reduce enormemente el trabajo de cargar y descargar. Consecuentemente, la velocidad de perforación. ¿Y cómo se origina eso? Eso se origina porque en el sistema anterior con la mesa de rotación, cuando usted sacaba la tubería que iba a hacer algún trabajo en el pozo, usted sacaba lo que ellos se conocen como parejas, las parejas de tubos.
Sacaban en vez de un tubo por tubo, la sacaban por pareja y las iban acumulando al lado. Este método es una extensión de eso. Como dice ahí, usted tenía tres tuberías, colocaba ahora tres tuberías y con las tres tuberías realizaba el proceso. Y es especialmente adecuado para pozos direccionales. Imagínense, nos permitió avanzar en la perforación direccional o de racimo, porque usted puede tirar varios racimos, ¿verdad?, hacia la misma zona que quiera producir. Ahí tiene un esquema de lo que es el top drive. Como ven, eso le dio a usted ventaja para perforar con mayor rapidez un pozo, y al perforar usted con mayor rapidez un pozo, económicamente se le hace más viable. Claro, porque estos equipos valen plata por día, valen dinero el costo de esos equipos, y eso hay que reducir. Hay que tratar de reducir la perforación de un pozo. En las zonas muy conocidas, como por ejemplo la Costa Bolívar, perforar un pozo, ampliarlo y ponerlo a producir, tomaba una semana, porque eran pozos someros. Habían equipos aerotransportables e inclinados que permitían o que permiten perforar pozos direccionales desde un mismo sitio, para no tener que mover el taladro a otra localización. Ahí están los componentes de ese top drive. Todos los elementos que no vamos a entrar en detalle porque eso es algo aparte. ¿Ok? Eso es para más especificación del método. Deme un permisito. Dime. ¿Cómo seguro el viaje? Sí, en el mercantil ella me dijo que sí, que sí. Sí. No le pregunté eso a la señora Adriana, y la señora Adriana me dijo eso. Sí, ella me incluyó eso en la parte de eso. Ya. Ok, gracias a Dios. Tranquilo, estoy aquí en clase. Ok, ya estamos de regreso. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, teníamos hasta ahora dos sistemas de perforación, que es el rotary table y este que se conoce como tap drive. Y llegamos al último método, que se conoce como motor de fondo. Fíjense cómo ha cambiado la tecnología. De la mesa que estaba en la planchada, subimos a la parte superior con el mismo motor y ahora lo bajamos al fondo, colocado en la tubería de perforación cerca de la barrera. El avance tecnológico ha sido con la única finalidad de poder perforar cualquier especificación de pozo, cualquier tipo de pozo. Entonces, este señor tiene una turbina en el fondo de la sarta de perforación. Esa turbina es la que se encarga de darle la potencia, ¿verdad?, a la barrena de perforación. El motor ya no está arriba, ahora está abajo, ¿verdad? Esa es la configuración y la forma que tienen
esos motores de fondo. Tienen un rotor, un extractor, ¿verdad?, que se encargan de hacer todo el proceso que se hacía anteriormente en superficie, ¿verdad? Y ¿qué le permite a la sarta? Ese motor de fondo ahora le permite a la sarta tener mayor flexibilidad. Ya no es tan rígida. Reduce la rigidez de la sarta y la convierte en una sarta flexible para poder darle la dirección, ¿verdad?, hacia donde quiero ir. Excelente para perforar reentries, pozos desviados y pozos horizontales. La tecnología tenía que cambiar para poder obtener, llegar quizás a tener más control y poder entrar mayor distancia dentro del yacimiento. Esa es una de las ventajas que obtuvieron en los Estados Unidos, ¿verdad?, al poder desarrollar pozos horizontales y poder implementar el fracking con mayor longitud dentro de los yacimientos que atravesaba la sarta. Tenemos el ensamblaje principal de este equipo de motor de fondo. Como ven, se explica por sí solo las ventajas que tienen este sistema de rotación o move motor o motor de fondo. Y con esto terminamos por el día de hoy. En la próxima clase veremos los otros sistemas que nos faltan, de los cuales el más principal es el sistema de lodo de perforación. ¿Okay? El que se encarga de llevar el lodo al fondo del pozo. Importante, porque es el que nos permite y nos asegura que las paredes del pozo no se vengan cuando se está perforando. Porque a una profundidad de 13.000 o 10.000 pies se viene la pared del pozo y la sarta se va a quedar allá. Entonces usted va a perder, porque a veces es difícil recuperar, ¿verdad?, barrena, tubería, sarta, porque se le viene el pozo encima. Y eso puede ocasionar también otro problema, que bueno, que para eso están los impidirreventones, para controlar eso. Entonces, el viernes continuamos con la videoconferencia de esta fase de perforación y vamos a entrar también en la fase de producción y vamos a ver por encima la parte de recuperación o la fase de recuperación de hidrocarburos, los métodos de recuperación que tenemos para poder desarrollar un yacimiento de hidrocarburos. Entonces, hemos finalizado por el día de hoy. Te recuerdo que en el transcurso de la semana le estaré colocando la actividad evaluada número 1 correspondiente al tercer corte de la asignatura. No me queda más que recordarles que esta presentación o videoconferencia será cargada en la plataforma para que ustedes la analicen y la estudien y la analicen y puedan tener una mejor visión de la industria petrolera y la complejidad de sus operaciones para producir petróleo que se transforma en gasolina, aceite lubricante y que usted a veces la malgasta porque tenemos la mala costumbre de que como tenemos petróleo y creemos que nunca se va a acabar, la gastamos inconscientemente. Y en energía, gracias a esta energía no renovable. Y no se visualiza por ahí otra
que sea más económica que esta energía no renovable de elementos de carbón o petróleo que nos pueda dar energía para sus casas, etcétera, y para sus automóviles que usted a veces los utiliza de manera inconsciente. Me retiro entonces hasta el viernes. Que pasen un feliz día.